cómo fue la economía del periodo liberal en Guatemala. A partir de 1871, la política gubernativa en el campo económico se dirigió notoriamente hacia la protección agrícola, especialmente al fomento de la producción cafetalera. Ya en ese año el cultivo del café constituía un negocio lucrativo, siendo el principal soporte de la economía nacional. Como primera medida en esa orientación de protección, el gobierno de García Granados dictó el decreto número 14 de fecha 24 de agosto de 1871, por medio del cual creaba el Ministerio de Fomento. Se aducía en esta disposición legal que para dar el comercio, agricultura, industria, artes y vías de comunicación todo el impulso y de protección debidos, era muy conveniente la creación de un Ministerio de Fomento. Este organismo gubernativo estaría encargado de aquellos ramos y les prestaría la atención que demandaran, el interés, progreso y mejora de la República. En la parte resolutiva del decreto se indicaba que el ministerio tendría a su cargo la protección y mejora del comercio, agricultura, ganadería, artes, industria, obras públicas, líneas telegráficas, caminos, puentes, puertos y demás medios de comunicación. El nuevo ministerio sustituiría al Consulado de Comercio. Resalta su establecimiento como órgano impulsor de la política económica del régimen hacia las diversas actividades productivas del país. También sobresale la completamente de desarrollo económico. Partiendo de esa primera medida, podemos explicar ordenadamente cómo durante el periodo político de la reforma liberal, los gobiernos acusaron hacia sus pasos hacia la protección de la producción cafetalera en los aspectos siguientes. El régimen liberal promulgó la ley agraria con el fin de asegurar que las fincas cafetaleras contaran con muchas tierras. Los dueños de estas fincas se convirtieron en la clase alta del país. A ellos se les unieron también antiguos criollos. Algunas disposiciones de la ley agraria de esta época fueron: expropiación de las tierras comunales, expropiación de las tierras y propiedades de la Iglesia Católica y comunidades religiosas, eliminación de los arrendamientos de las tierras a largo plazo, de los que disfrutaba parte de la población indígena. Con la ley agraria, los indígenas y ladinos pobres perdieron sus tierras y fueron obligados a trabajar en las fincas de café. La mayoría de la población fue marginada, especialmente la rural. Por el contrario, la producción y comercialización del café enriqueció a muchos finqueros, comerciantes y banqueros. Los gobiernos liberales también promulgaron leyes para garantizar la mano de obra barata y temporal en las plantaciones de café y en la construcción de las obras públicas. Eran formas de trabajo forzado que afectaban principalmente a los campesinos pobres y ladinos. Reglamento de jornaleros. Fue creado por Justo Rufino Barrios. Obligaba a la población indígena a trabajar en las fincas de café. El pago quedaba establecido en lo que se acostumbraba a pagar en el lugar, sin especificar la cantidad, con lo que dejaba puertas abiertas a los abusos. Se creó el libreto de jornaleros, donde el patrón anotaba el salario semanal de cada colono o jornalero y descontaba las deudas que éste debía pagar por gastos que hubiera generado. Ley contra la vagancia. Los campesinos debían demostrar que tenían trabajo por lo menos de 150 días al año. Por lo general, en las fincas cafetaleras, aquellos que no lo hicieran cometían el delito de la vagancia. La falta se castigaba con la cárcel, pero se podía sustituir con trabajo. Ley de vialidad. Los hombres mayores de edad debían de pagar un impuesto para la construcción de obras públicas. Boleto de vialidad. Quienes no podían pagarlo debían trabajar gratuitamente en las construcciones. La población indígena, que en el caso de Guatemala ha sido hasta los tiempos actuales la mayoría de la población del país, ha constituido la fuente básica para la obtención de mano de obra agrícola con su trabajo físico. Se fueron desarrollando los diversos monocultivos: cacao, añil, grana y por último el café. El banano vino después del café.
Fue el segundo producto de exportación y la principal fuente de ingresos entre 1898 y 1944, durante el gobierno de Estrada Cabrera. La Unit Fruit Company se dedicó a la siembra y comercialización del banano, ayudó a construir la vía del tren hacia el Atlántico, creó numerosos puestos de trabajo, construyó escuelas, hospitales, comercios en los pueblos cercanos a las plantaciones y introdujo una tecnología al país. Pero a cambio tuvo tanto poder que recibió grandes extensiones de tierra sin pagarlas. Controlaba todas las vías de comunicación, no pagaba impuestos y manejaba a los gobernantes para que dictaran leyes a su beneficio. Las empresas bananeras controlaron la economía y el gobierno de varios países de Centroamérica, como Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. A causa de esta situación social, política y económica, en la que las bananeras tenían más poder que los propios gobernantes, estos países fueron llamados enclaves bananeras o repúblicas bananeras. Este fue un pequeño vistazo de la economía en el régimen liberal en Guatemala.